Hola Felipe, a toda la mesa de trabajo, qué bueno encontrarnos nuevamente desde la oficina de nuestra casa. Hoy hablaremos de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una habilidad fundamental que lo debemos tener en cuenta en el ámbito laboral, ya que contribuye significativamente al desarrollo de las relaciones efectivas y afectivas entre los miembros y líderes y equipos de trabajo. Es también, podríamos definirlo de esta manera, la capacidad que tenemos de expresar nuestras ideas, de expresar nuestras opiniones, nuestras necesidades de una manera clara, pero también de una manera respetuosa. Es esencial entonces para fomentar un buen y un gran ambiente de trabajo que exista la comunicación asertiva. Pero ¿cómo definimos exactamente este tipo de comunicación? Podemos definirla como aquella que se caracteriza por la expresión directa de pensamientos y sentimientos, manteniendo un respeto tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Y miren con respecto de esto, ¿qué nos enseña entonces la palabra de Dios? En Colosenses 3:12 encontramos una enseñanza maravillosa que dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo somos los escogidos de Dios? Ahí dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si nos detenemos a mirar cada uno de estos ítems que nos menciona aquí el libro de los Colosenses, entendemos primero que nos debemos vestir como escogidos de Dios, es decir, ante el mundo, ante la sociedad, ante el grupo en el que nosotros nos presentemos, siempre debemos demostrar que somos sus hijos, que somos aquellos que somos embajadores y representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces dice, vístase de verdad, si usted se siente como escogido de Dios, preséntese de esta manera. ¿Y cómo somos los escogidos de Dios? Dice ahí, somos santos, es decir, tenemos una vida de santidad, una vida de ejemplo, una vida de testimonio. Amados, es decir, somos personas amorosas, cariñosas, tiernas, dulces. Dice que además debemos ser de entrañable misericordia, es decir, aprender a ponernos en la necesidad del otro, entender la necesidad del otro. Dice además que nos vistamos de benignidad, es decir, de bondad, de aquella persona que está pendiente de qué necesita la otra persona a su lado. Es una persona que también debe ser humilde, que es capaz de reconocer sus errores, que es capaz de reconocer sus fallas, sus faltas, para también aprender a corregirlas. Pero también vienen dos características importantes, y es que debemos ser mansos, dice ahí. La palabra mansedumbre tiene que ver con aquello que no se trata de ser menso, ¿no? Como dicen algunos por ahí jocosamente, no se trata de ser mansos, es decir, aprender a manejar las situaciones. A veces es mejor callar, guardar silencio en un momento determinado que salirle al corte a cualquier circunstancia o a cualquier frase o a cualquier cosa que está pasando. Y por último, también debemos ser pacientes, es decir, aprender a esperar en todo tiempo, aprender a esperar en todo momento, cualquiera que sea la condición o la situación. ¿Por qué? Porque si tenemos estas condiciones, estas características, y las ponemos por obra, pues seguramente vamos cada día a presentarnos, como dice la palabra de Dios, como esos escogidos de Dios, como esos que verdaderamente representamos bien su nombre. Entonces tenemos que mirar que en el entorno laboral, esto de la asertividad implica la habilidad de que podamos compartir ideas, que podamos ofrecer y recibir tal vez la retroalimentación en el momento determinado, que estemos, óigame bien esta condición o esta característica, que estemos dispuestos, que estemos en la capacidad de resolver conflictos y obviamente resolverlos de una manera constructiva, de una manera efectiva, no por el contrario de armar más problemas o más conflictos o más situaciones difíciles, sino que, verdad, seamos nosotros aquellos que conectemos, que cohesionemos, que ayudemos, que protejamos, que tratemos verdaderamente de resolver los conflictos de una manera adecuada. La asertividad entonces debe evitar por todos los medios la agresión, pero también debe llevar algo que debemos aprender nosotros con respecto a la autoridad, aquella persona que está sobre nosotros, que nos enseña,
que es aquella que da las órdenes, aprender a ser sumisos con esa persona, ¿sí? Sin tener que volvernos aquellas personas que tal vez estamos, sentirnos tal vez que estamos coaccionados. No, es hacerlo con humildad, es reconocer que esa persona es autoridad sobre mí. Y con esto entonces estamos promoviendo un intercambio abierto y honesto de todo lo que estemos realizando, de todo lo que estemos viviendo en ese momento determinado. La asertividad, sin lugar a dudas, se convierte en una oportunidad de progreso, de cambio, de mejoramiento, si la sabemos aplicar y si la sabemos desarrollar en el momento adecuado. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Qué importante esto que nos enseña hoy la palabra de Dios, que debemos ser tardos verdaderamente para airarnos, para no molestarnos, para no confundirnos en un momento determinado por la rabia, sino que por el contrario aprendamos a hablar en el momento adecuado, escuchar atentamente a aquella persona que está a nuestro lado y entender su posición, su condición. Y ahí sí, después de todo esto, tal vez presentar nuestra opinión, pero hacerlo con decencia, hacerlo con respeto, hacerlo con amor, hacerlo con cariño, sin llegar a ofender, sin llegar a dañar a la otra persona. ¿Cómo entonces desarrollamos habilidades con respecto a esto de la comunicación asertiva? Pues primero, así como nos lo enseña la palabra de Dios, escuchando a la otra persona atentamente. Recordemos lo que nos decía Santiago, que seamos prontos para oír, es decir, escuchar atentamente al otro lo que nos está diciendo. Aprender también que cuando vamos a hablar ante alguien o frente a un público, debemos tener claridad del mensaje que vamos a hablar y cómo lo vamos a presentar. Es fundamental garantizar esa retroalimentación, que nos estén escuchando, que nos estén entendiendo y que esas personas estén dispuestas a desarrollar y a ejecutar aquello que tal vez nosotros estamos presentando. Si estamos dando un mensaje con claridad, sin lugar a dudas la retroalimentación también debe ser de la misma manera. Debemos también aprender a respetar la opinión de los demás, es decir, darle el tiempo a la persona para que exprese, para que diga. Yo puedo tener la información, yo puedo tener en un momento determinado la autoridad, pero eso no me exime a mí de que el otro pueda ser escuchado con respeto y que su opinión en un momento determinado sea también valiosa para la situación que podamos estar presentando. Debe ser una persona empática, es decir, una persona que es amable, que es alegre, una persona que está dispuesta, una persona que se preocupa por la otra persona. Y debe también aprender a elegir muy bien las palabras que va a decir. Cuando pensamos bien nuestras palabras, cuando definitivamente tomamos la decisión de decir no como sentimos, sino realmente desde el pensamiento, tomar la decisión adecuada, entonces vamos a hablar con sabiduría. La palabra de Dios en Proverbios 4:23 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que debemos ser claros con respecto en lo que tenemos guardado en nuestro corazón para no transmitir aquello que tal vez son sentimientos, emociones que en un momento dado no son los adecuados frente a lo que estamos viviendo. Transmitamos y manifestemos aquello que nos enseñaba la Biblia en Colosenses, en el primer versículo que veíamos, y es que debemos estar vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, que cada día manifestemos a ese Dios que vive y que habita en nosotros. Esta enseñanza entonces les quería dejar en el día de hoy desde la oficina de nuestra casa. Con ustedes, Gina Larrota.